Espero en Dios te encuentres bien. Te saluda Israel Ramírez y para mí es un gusto que puedas estar escuchando esta serie llamado Reconciliados con Dios, que tiene que ver con reconciliarnos con el Padre Celestial, porque muchas veces vivimos alejados de Él, alejados de Dios, del Padre Celestial, y es necesario escuchar la palabra de Dios para que en nosotros nazca una fe en Cristo Jesús, en Jesucristo, y pueda acercarnos a Dios, reconciliarnos y tener una comunión plena, amplia y profunda, directa, real, verdadera con Dios. De verdad, me siento muy agradecido contigo también porque nos permites llegar a través de este mensaje de audio y realmente eh, nos tendremos que tener la oportunidad un día de podernos ver pronto, primero Dios, y poder, poder resolver algunas dudas, algunas inquietudes que pudieras tener, inclusive si las tuvieras, con gusto, házmelas saber, por favor, para saber cómo puedo ayudarte, cómo puedo servirte mejor cada día. Y hablamos entonces de la importancia de reconciliarnos con Dios, la importancia de tener un caminar de la mano con Dios, porque esta vida, seamos sinceros, si Dios no está con nosotros, entonces todo está perdido. Pero como Dios, y lo vimos en el primer tema acerca de la verdad del amor de Dios, Dios es tan intenso en su amor, tan maravilloso, tan misericordioso, que nos da la oportunidad de conocerle, de tener una comunión con Él por ese amor tan precioso. Y el tema del día de hoy, que es el tema número 2, el segundo tema, se llama la verdad del pecado. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, tener una reconciliación, tenemos que tocar este tema que hasta cierto punto es un tema que no a todas las personas nos gusta o que no a todas las personas lo reciben bien, pero que es una verdad de la palabra de Dios, es una verdad que está en la Biblia y esta ha sido importante para nosotros tomar decisiones futuras en cuanto a nuestro interés, a nuestro deseo de verdaderamente tener una reconciliación con Dios. Y entonces dice la Biblia que la Biblia siempre es nuestro fundamento para dar estos mensajes de la palabra de Dios. La vamos a encontrar en la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23. Si tú tienes una Biblia, yo te invito a que cuando tú vayas a escuchar estos mensajes, tú puedas tener en tus manos o cerca de ti la Biblia y puedas ubicar el pasaje o la porción de la palabra de Dios que citamos. En este caso es la carta a los Romanos capítulo 3 versículo 23 que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos separa de Dios? Por ejemplo, si ponemos, ¿qué nos separa muchas veces de una persona que se encuentra lejos de nosotros? Pues es la distancia. Aunque hoy en día tenemos ya medios de comunicación que, aunque esté muy lejos, aunque esté al otro lado del mundo, podemos estar en comunicación. Pero hablando acerca de Dios, ¿qué es lo que nos separa de tener una comunión con Dios y de tener una vida eterna con Cristo Jesús en la gloria, en el cielo? ¿Qué nos separa de tener una vida plena y abundante en Cristo Jesús? Quiero aclarar aquí algo muy importante. El vivir para Cristo Jesús, el vivir en Dios, no significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener necesidades o que no nos vamos a enfermar. Todo eso sucede porque hay un mundo que está caído, que está de alguna manera dominado por el príncipe de las tinieblas, que es el enemigo.
Y entonces eso de alguna manera el hombre es vulnerable a esa caída que tuvo el ser humano ante Dios. Y precisamente es eso lo que nos separa, el pecado. La Biblia entonces habla en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según este texto de la Biblia, ¿quiénes han pecado? Pues todos han pecado. No hay ni una persona que no haya pecado en todo el mundo. Todos hemos mentido en algún momento, todos hemos guardado rencor en algún momento de nuestra vida, hemos fallado a Dios, pero Dios en su grande misericordia ha venido sanando, ha venido restaurando, ha venido tratando en nuestro interior, de tal manera que el pecado es una experiencia que ha alcanzado y afectado universalmente, es decir, a todas las personas. El texto también nos hace ver cuáles son las consecuencias de nuestros pecados. Nos dice que por esta causa hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que nos ha hecho indignos de todas las bendiciones de Dios. Por eso debemos saber del pecado. Que de la Biblia, cómo lo trata el pecado, o qué habla la Biblia acerca del pecado. Pues mira, lo que dice la Biblia al respecto del pecado, la declara como que es la transgresión de la ley. Esto lo vas a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es decir, que se quebranta, que no se obedece. Entonces, la Biblia, el pecado, de alguna manera lo declara que es una transgresión, es decir, algo que se quebranta, algo que no se obedece. Pero también en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17, habla que tiene una paga, y dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa regalo de Dios, es vida eterna. Eso nos habla en Romanos capítulo 6, versículo 23. Además, agrega en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice que la práctica, o el que practica el pecado, es del diablo, es del enemigo, porque recordemos que el pecado, que representa las tinieblas, la maldad, pues no tiene comunión con Dios, con la luz. Entonces, por eso habla la palabra de Dios que el que practica el pecado es del enemigo. Y bien dice la Biblia en otro pasaje, dice que nosotros, cuando venimos a Cristo Jesús, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús, a esa luz admirable. ¿Que es la luz, o quién es la luz? Pues es Jesucristo. La Biblia también nos declara que todo hombre es pecador. Ya lo vimos en Romanos 3:23, pero también lo habla en la misma carta a los Romanos 3:10, en Isaías capítulo 1, versículo 6, y en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y bueno, en este sentido, como el hombre es pecador, pues merece el infierno. Suena duro, suena fuerte, suena muy, vamos a decirlo, muy golpeador, pero eso es la verdad del pecado. Quien practica el pecado, pues es del diablo, pero también habla que todo hombre es pecador, y también habla que quien practica el pecado, pues merece el infierno. Y ya te cité algunas citas bíblicas que sería excelente que las pudieras anotar, y en algún momento se puede leer esas citas bíblicas. Entonces, hay pecados que son universales, tales como la hipocresía, como el orgullo, como la desobediencia, la mentira, los malos pensamientos, entre otras cosas muchísimas más. Todos los cometemos, nadie está exento del pecado de omisión, que tiene que ver con no amar a Dios sobre todas las cosas y no amar al prójimo como a sí mismo. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12:30, en Santiago 4:17 y en Romanos capítulo 1, versículo 32.
Entonces, eso es lo que habla la Biblia respecto al pecado, pero también habla que hay consecuencias del pecado. Desde el principio de la creación, el pecado trajo consecuencias. La desobediencia de Adán y Eva trajo como consecuencias el ser excluidos del jardín del Edén. Culpa, dolor y muerte vinieron a sus vidas por desobedecer lo que Dios les dijo. Ellos podían comer de todos los árboles frutales que había en el jardín del Edén, un lugar hermoso, un lugar maravilloso. Si alguna ocasión ha sido algún río, pues ahora imagínate una, un jardín hermoso, porque eso era lo que es el jardín del Edén. Había árboles frutales, pero había un árbol que se le conocía o que Dios le había nombrado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de este no coman, porque el día que coman de este árbol, ese día morirán. Y llegó ese día en donde ellos desobedecieron, tanto Adán como Eva, Eva como Adán, y entonces ahí viene lo que hay tres aspectos que la Biblia habla de la muerte. Y la primera pues es la muerte física. Nosotros somos personas que tenemos un cuerpo y este cuerpo habla pues que el espíritu y el alma abandonan el cuerpo. Y esto lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, todos tenemos un cuerpo en el cual un día va a dejar de estar en este mundo, más bien va a dejar de funcionar para lo que fue creado. Y en Santiago capítulo 2, versículo 26, dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Es decir, la primera muerte física tiene que ver con nuestro cuerpo, pero hay una segunda clase de muerte que es la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual se dice que el hombre vive separado y sin comunión con Dios. Entonces, esta muerte segunda que estamos hablando, el segundo tipo de muerte, es la muerte espiritual. Es cuando uno vive para sí mismo, que vives para tus propios placeres, para tu propia vida, sin tomar en cuenta a Dios ni su palabra. Entonces eso es una muerte espiritual. Es decir, cuando yo vivo alejado de Dios y vivo para mis placeres, para mi carne, los placeres que el mundo me ofrece, las adicciones, la mentira, el ocultismo, todo ese ambiente espiritual que uno cuando está sin Dios practica. Entonces en este sentido la muerte espiritual el hombre la tiene cuando vive separado de Dios y sin su comunión, sin vivir para Él. Pero también hay una tercera clase o consecuencia del pecado, de la muerte en estos tres aspectos, y es la muerte eterna. Es cuando el pecador recibe la sentencia definitiva en el juicio final. Y esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. En el capítulo 20, los capítulos, los números los vas a encontrar como más grandes y los versículos van a ser más pequeñitos, los números. Entonces, en este sentido dice la Biblia así en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste va a ser ese momento para todas las personas que de alguna manera escucharon el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús, y no decidieron corresponder a ese amor de Dios. Pero yo sé que tú lo vas a hacer. Estoy orando a Dios para que tú lo puedas comprender,
la importancia de acercarte a Dios. Entonces el pecado trae juicio a las personas que no obedecen a la palabra de Dios y que no creen en Él. Y si hago lo que Dios me prohíbe es pecado, y si dejo de hacer lo que me ordena también es pecado. En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es importante saber qué es el pecado y sus consecuencias, pero es más importante no pecar contra Dios ni contra el prójimo. El pecado es la razón de tanto sufrimiento y desgracia en el mundo. El pecado separa a la humanidad del amor de Dios. Nosotros, usted que está recibiendo este mensaje, amigo, amiga, valore lo que hoy ha llegado, la salvación a su vida. Valore este importante mensaje de Dios. Hay oportunidad para que recibas el perdón de pecados y se haga realidad lo que está escrito en Romanos capítulo 6 versículo 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es decir, tú puedes acceder a ese regalo de Dios por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa. Solamente necesitas creer, abrir tu corazón, recibir a Cristo Jesús y clamar a Él, orar a Dios y decirle: Jesús, entra a mi vida en este instante. Yo quiero vivir para ti. Ayúdame a que cada día yo pueda encontrar más tu palabra, las verdades, y sobre todo que hagan un efecto en mi vida, que tú puedas tocar mi corazón para que yo sea transformado en tu voluntad y a tus propósitos sean cumplidos en mi vida. Dios te bendiga mucho. Esto ha sido el segundo tema, la verdad del pecado. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, y ya sabes, quedo a la orden si tuvieras alguna duda, alguna inquietud, yo quedo atento para resolverla. Bendiciones a todos.